¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Política y Cosas Peores. Me encuentro con Alejandro. Hola, Jaciel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Ya nos conocen, este es el tercer episodio y tenemos noticias interesantes. Muchas. Fue una semana llena de bastantes noticias que fueron cerrando algunas y que fueron también como que abriendo otros temas bastante importantes y que pues vamos a ir viendo en el transcurso, ¿no? Claro que sí. Fíjate que en la semana uno de mis amigos que escuchó el podcast me comentó: tu podcast es de derecha, ¿no? Y le dije, güey, como lo comentamos en el episodio pasado, es que es un tema, ¿no? Porque es como noticia tras noticia, tras noticia, tras escándalo, tras noticia. La 4T la verdad es que da mucha tela de dónde cortar. Sí, y es normal, o sea, a ver, pongamos las cosas claras. Dirían algunos comunicadores, cuando estás en el poder se te tiene que criticar y se te tiene que evaluar. Y la manera que lo estamos haciendo, pues estas pequeñas charlas entre tú y yo, amigo, claro, creo que nos avala poder criticar, porque tampoco nada más, no solamente criticamos al gobierno de la 4T, aquí somos totalmente imparciales en ese asunto, neutrales. Solo que pues hagan mucho que hablar, ¿no? Sí. Hay cosas que no... No somos como el árbitro que apoya la selección. Exacto. Exacto, no, aquí a todos se va a hablar bien cuando se hagan las cosas bien y se va a tener que hablar mal cuando se tenga que hablar mal. Claro, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, amigo, uno de los temas que hemos hablado en cada uno de estos podcasts, INE versus AMLO. Sí, que parece que ya se está cerrando este capítulo de la revocación de mandato. Sí. Ya la semana pasada el tribunal le dijo al INE que tendría que hacerlo con los recursos que le habían asignado y con los ahorros que había tenido, y que no iba a haber ninguna implicación legal o penal respecto a la organización de los comicios, porque obviamente pues van a ser mucho menores que como teníamos pensado, ¿no? Claro. Creo que tú ahí traes varios datos, amigo. Claro, pues mira, es interesante. Creo que el tema es que el INE tomó el camino largo, pero me pareció súper atinado. Creo que fueron blindándose con cada paso, cada decisión que tomaron. Desde que los pusieron bajo aviso, ¿no? De que podían proceder de otras maneras contra ellos si no llevaban a cabo la revocación de mandato, ¿no? Entonces, bueno, la Suprema Corte resuelve, el Tribunal Electoral, resuelve que utilicen el presupuesto que tienen, que corresponde al 41% del presupuesto que se había solicitado inicialmente, y solamente se podrán colocar el 30% de las casillas, que más o menos es lo que se instaló cuando la primera consulta popular. Y comenzamos ya con esta veda electoral por el proceso de la revocación de mandato, ¿no? Entonces... Sí, el día de ayer comienza la veda electoral, y ahora sí que tanto servidores públicos como el presidente, como los partidos políticos van a tener prohibido hablar de la revocación de mandato, y van a ver el tema de que los ciudadanos ratifiquen, o más bien participen en la revocación de mandato o no. La pregunta que la Suprema Corte de Justicia, que viene un poquito pegado a eso, pues la aceptó con y lo veíamos la semana pasada, con una extraña salida por parte del consejero presidente, por fallas del aire acondicionado, por un humo que nadie vio. Pues se cambia el sentido de votación, y por mayoría determina que la pregunta se quede igual, ¿no? Sí. Híjole. Sin palabras. Sí. Suena más a que a partir de
una votación, intentaron cambiar la votación de todos los demás. Correcto. Bueno, sin embargo, creo que queda... Ya lo veíamos venir, ¿no? Era algo que realmente iba a suceder. Otra cosa que resolvió el Tribunal Electoral fue que los partidos pues ya no van a poder promover la revocación de mandato, lo cual deja fuera de combate pues básicamente a quienes estaban dando mal uso, más bien, ¿no? Dije asando. De quienes estaban dando mal uso de este proceso, mal llamándolo rectificación de mandato, ¿no? Es correcto. Y yo creo que el tema va para ahí. Y se debe de tener bien claro si queremos que el actual gobierno siga o no siga, que el tema de la revocación de mandato es para cuando algún gobierno pasa sobre una situación extraordinaria que pierde totalmente la confianza de los ciudadanos. Claro. Y los mismos ciudadanos son los que piden, ¿no? Esta vez, como todos sabemos, pues fue el presidente quien lo pidió, fue el presidente quien dijo, vamos a hacer esta revocación porque quiero ver qué tan popular soy. Yo por ahí veo más un juego político del presidente, claro, que no sé si le salga, pero seguramente es un ejercicio de movilización hacia sus afines, ¿no? Claro. Que de hecho, de aquí a abril pueden cambiar muchas cosas. Es un tema muy importante, ¿sabes qué? Porque algo que habíamos platicado aquí fue ¿qué es la 4T, no? Yo al final del día puedo leer de esto que pues tal vez ya lo tenían planeado desde antes de ganar las elecciones, tal vez, ¿no? Que fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Vamos a hacer la revocación de mandato y todo ese tema. Pero al final del día probablemente sí sea contraproducente o se inclina un poco más la balanza a un resultado negativo para su administración. Sin embargo, pues han dejado muchos huecos, ¿no? Muchos vacíos. Realmente yo creo que no nada más en lo personal, yo no sé si tú, pero creo que para muchos mexicanos nos deja con una laguna de qué es realmente la cuarta transformación, ¿no? Fíjate que yo he platicado con algunos amigos que tienen o que votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y era una pregunta pues que para mí se me hacía lógica, ¿no? ¿Qué es la 4T? Y sin embargo, unos me dijeron que era poner refinerías, otros me estaban diciendo que era quitar a los malditos prianistas del poder, ¿no? Y sin embargo, la verdadera izquierda del país. Ajá, poner o darle los más izquierdosos, los más ideólogos y dogmáticos en ese tema, pues pensaban que se iba a hacer la realización de las luchas ideológicas de la izquierda mexicana. Sin embargo, pues no ha sido así. No. El presidente no ha respaldado algunas de estas iniciativas que la izquierda mexicana ha tratado de luchar, ¿no? Creo que es una visión muy ambigua lo que hace. Incluso en el libro de López Obrador no deja muy claro. El último de su campaña. A medio camino, ¿no? Creo que deja muy, muy ambiguo qué es la cuarta transformación como lo haga. Creo que mencionaste algo muy interesante que es el tema de las ideologías de las izquierdas de México, ¿no? Yo creo que hay que entender también un poco el tema de las izquierdas de México. Realmente, ¿qué es la izquierda? O sea, porque creo que hay a lo mejor un concepto... No quiero decir que sea un hecho totalmente, ¿no? A lo mejor lo que estoy a punto de decir, pero entender un poco de dónde viene, ¿no? Realmente, qué es lo que ha sucedido, porque al final del día, pues a lo mejor puede ser que mucha gente no lo sepa, pero el PRI nació como un partido de izquierda, realmente, ¿no? Obviamente, digo, yo sé que han pasado muchos años, las cosas se han cambiado desde entonces, desde que... Claro. Empezaron a adoptar políticas sociales, donde empezaron a combinar políticas capitalistas con políticas sociales
y ese es el resultado de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, mira, sinceramente la izquierda mexicana murió con Flores Magón. Y listo, o sea, con los Flores Magón ya fueron los últimos personajes de izquierda realmente con ideas marxistas, progresistas, que le venían a dar poder al proletariado. Uh-huh. Sin embargo, de ahí muchos dicen que Cárdenas, realmente su sistema de Cárdenas era una visión totalitaria de las cosas, ¿no? Claro, realmente, pues fue cuando nació realmente las aglomeraciones sindicales. Claro, nació la CNC, la CTM, los sindicatos de todas las petroleras. Claro. Y realmente los grandes sindicatos. Los grandes sindicatos se fueron fortaleciendo. Sí. Entonces fueron aglomerando. Claro. Y realmente esto es una idea que ni siquiera es de Cárdenas propiamente, no. Es de Lombardo Toledano, que es el artífice de todo esto, y lo hacen desde el poder del PRI, ¿no? Claro, muy al estilo... pues creo que tenía mucha influencia el contexto mundial de entonces, ¿no? Claro. Estábamos hablando de una época en la que el comunismo pues estaba en su máximo apogeo en el mundo. China ya era comunista, ya existía la URSS, que estaba pues yo creo que en un punto bastante alto. Toledano pues realmente siempre fue muy cercano, ¿no? Sí, y sabes que creo también que estábamos en una especie de tregua entre las dos guerras. Y se fue fortaleciendo un poco los nacionalismos, y México obviamente no fue la excepción. Claro. Que fue un nacionalismo bastante escondido, porque pues realmente quien ponía las pautas o quien daba las pautas para incluso hacer la expropiación petrolera pues era Estados Unidos, ¿no? Claro. Recordemos que Curiosamente, ¿no? Sí, curiosamente. ¿Quién sabe qué pasa con eso? Obviamente, la petrolera más grande en ese entonces era la British Petroleum, que tenía varios pozos petroleros, sobre todo en el Golfo. Y uh-huh. Era la que más explotaba el petróleo. Y también ellos tenían un cierto convenio con el régimen nazi de ese entonces, y uh-huh. Empezaron a cortarle ya cuando vieron inminente la guerra. Claro. Estados Unidos trató de cortarle ese suministro de petróleo. Digo, lo que pasó durante los siguientes 20 años creo que fue muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Como bien lo comentaste, ¿no? Tal vez la izquierda murió con los Flores Magón. Ricardo murió en Estados Unidos, preso. Pero al final del día, o sea, eso fue en 1917, más o menos. Y digamos que todo esto se vino consumando realmente hasta los años 70, tal vez hasta los años 80. Vuelve otro boom, ¿no? De cuando estamos en plena Guerra Fría, después uh-huh. Después del 63, ¿no? Que empiezan a generar más se empieza a realizar esa lucha entre Estados Unidos claro. y la Unión Soviética, y pues termina hasta finales de los años 80, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética. Durante esos 80 años tuvimos partidos comunistas en México. Sí, hubo muchísimos. En Hidalgo participaron muchos grandes comunistas. Dentro de muchos formaron el Partido Comunista Mexicano, uh-huh. que aquí tenía gran relevancia. Sin embargo, no hubo una constancia, creo yo, porque no había una ideología bien definida. Claro, sobre todo creo que era un tema cultural. Cuando todo este tema empieza a explotar en el contexto mundial, pues realmente México estaba fuera de esos contextos, ¿no? O sea, veníamos realmente saliendo de la revolución, enfrentamos otros conflictos, el maximato,
Fueron una serie de eventos que realmente creo yo que de forma cultural nos alejó completamente y a veces también seguimos siendo ajenos a ciertos contextos mundiales en cierto momento, porque realmente hay cosas que no existían, ¿no? E incluso me atrevería a decir que hoy en día estamos tan incomunicados y hasta cierto punto desorganizados que existen puntos geográficos o grupos de población en México que desconocen muchas cosas que suceden hoy en día. Claro. ¿No? Entonces, bueno, después de todo esto, comienza realmente pues a moldearse este movimiento. Creo que exactamente como comentas, faltó una ideología bien definida, faltó un liderazgo bien definido realmente. Pues lo que siempre ha existido en la política, ¿no? Los acuerdos, porque estos partidos comunistas, pues al final del día, lo que hacían en las elecciones era que postulaban al mismo candidato que el PRI. Entonces, realmente no existía una competencia, ¿no? Mira, el PRI se fue formando justamente con esa amalgama de diversidad de pensamientos. Por eso nunca... Creo que hasta hace un año o algo dijo que era socialdemócrata. Realmente ser socialdemócrata también es muy ambiguo. Claro. Sin embargo, yo creo que eso le permitió pues estar 70 años en el poder. En la ambigüedad. Esa ambigüedad ideológica de no querer descentrarlo todo en una persona, ¿no? Claro. Y yo creo que se parece más ese México presidencialista a lo que estamos viviendo hoy con la Cuarta Transformación que a un verdadero tema de izquierda. Yo recuerdo cuando Porfirio Muñoz Ledo en los años 2000 cuando fue a apoyar a Vicente Fox y se unió a la campaña. Su visión era un México con un sistema parlamentario. Okay. O sea, realmente donde no solamente hubiera la voz de un hombre, y hubo varias tesis, por ahí debe de tener varios artículos metidos Muñoz Ledo, sí, respecto a eso, y la verdad es que realmente sería un gran cambio, ¿no? ¿Por qué dejarle todo a un solo hombre la responsabilidad? Y esto es algo que los políticos le han dado este discurso a los ciudadanos de que por ser yo, claro, todo va a cambiar, porque yo soy decente, porque yo... Claro. Y realmente es un discurso difícil de yo creo que es un copy-paste un poco de la forma de hacer política estadounidense, ¿no? Sí, muy gringa, totalmente. Si te das cuenta, cada campaña es un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que platicábamos? Bueno, no hay un proyecto de nación realmente, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de México como nación para los próximos 50 años? No lo existe, ¿no? No hay. Entonces, cada 6 años es un proyecto nuevo, una cara nueva, un enemigo nuevo, problemas nuevos. Y al final del día somos como una basurita ahí que nos lleva la corriente, ¿no? Que nos va empujando el aire y a ver a dónde llegamos. Yo creo que si realmente queremos cambiar este país, tenemos que darle más voz a la sociedad, y la mejor manera es tener un sistema parlamentario que nos permita tener un primer ministro, tener un presidente de la república, pero que el juego interno no juegue con un proyecto real de nación, ¿no? Claro. Necesitamos parlamentarios más preparados, con una mejor carrera, en fin, claro, ¿no? Por ahí va la tirada, y cuando llega Fox, pues ni corrió a las víboras prietas, ni a las tepocatas, ni simplemente se acomodó a vivir con ello. Y con Felipe Calderón ocurrió lo mismo. Claro. Con Peña, pues vimos que era el PRI, regresaba el PRI. Y con López Obrador, pues
esas víboras prietas y tepocatas, pues ya se habían ido con él y llegaron con él. Realmente no hay un cambio profundo. La 4T sigue en una ambigüedad y creo que va a seguir por mucho tiempo. Yo creo que la política en México en general sigue en una ambigüedad. Sí. O sea, el hecho de que no exista una oposición como tal, el hecho de que parece que la oposición está dentro de la 4T, es ambiguo, totalmente es ambiguo. Y eso pasaba en el PRI, o sea, realmente el PRI, todos los presidentes les preocupaba más qué pasaba dentro que fuera. Claro. ¿Y qué va a suceder? ¿Te acuerdas que platicamos alguna vez, no? ¿Quién es el culpable de que el día de hoy tengamos en el poder al partido que tenemos en el poder? El que salió del poder. Lamentablemente, el partido que está en el poder está acelerando que le ocurra lo mismo. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que pues tenemos obviamente una oposición débil y un gobierno, una imagen de gobierno fuerte y que no permite a la oposición hacer ese contrapeso. Siento que no, ¿sabes qué? Tal vez no es fuerte, es que es como empática, ¿sabes? Es como, ya te apapacho, ¿no? No te preocupes. Paternalista, ¿no? Sí, como va a estar bien, aunque sabes que no va a estar bien, definitivamente. Claro. Esta semana aparecieron, ayer, ¿no? 10 ejecuciones, 10 cuerpos en Zacatecas. Sí. La pandemia sigue desatada. O sea, la economía está mal, nos entramos en una recesión técnica. Estamos sobre la cuerda floja, realmente, ¿no? Entonces es complicado, y algo de lo que también nos quejábamos en algún momento, bueno, que observamos en algún momento, era que nosotros como ciudadanos requerimos estar más informados y más al tanto de este tipo de temas, porque al final del día pues nos dan en la torre a todos, ¿no? O sea... Claro. Bueno, mira, a ver, no sé si te pasa a ti, amigo, pero por lo menos al empezar este proyecto me pasó a mí. Me puse a leer más periódicos, a leer más notas. Ya mi celular está lleno y mi computadora está llena de notas de lo que queremos platicar, de las cosas importantes. Y hoy fue esta semana que acaba de terminar, ha sido una semana bastante productiva en noticias. Sí, mucho. O sea, y es lo que te digo, o sea, bueno, esto de Zacatecas, pues a lo mejor no es directamente de la 4T o de Morena, pero al final del día, o sea, ¿qué pasó? También detuvieron en la Ciudad de México al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, que bueno, pues proviene de un gobierno panista, ¿no? O sea, hay muchas cosas al final del día, ¿no? Viene lo de Rápido Furioso, que realmente, híjole, es un tema. La presión creo que viene por ahí, por el tema de Rápido y Furioso, más que por su labor como secretario de Zacatecas. Uh-huh. Y van muchas cosas. Creo que esta semana algo también fundamental que todos estábamos esperando, o gran parte de la sociedad estaban esperando, que decía Broso de las declaraciones de Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos más a ese tema, porque hay temas bastante peculiares, claro, y que nos van llevando un poquito a lo que, por ejemplo, creemos hasta inverosímil, ¿no? Que esté pasando que un gobierno como el de la Ciudad de México, que es el que se tiene que cuidar más, que es el que tiene que dar mejores resultados a la ciudadanía, no puede estar jugando con estos temas. Lanza la semana pasada un kit para pacientes COVID, donde les recetan ivermectina. Uh-huh. La ivermectina es un desparasitante, un medicamento desparasitante que se ocupa para poder curar para quitar algunas bacterias o algunas infecciones, y lo recetan como COVID, cuando en el mundo médico no está aprobado, no está ni siquiera avalado, ¿no? ¿Lo avala la COFEPRIS? No, ¿verdad? No lo avala la COFEPRIS ni ninguna agencia sanitaria en el mundo. Y no, lo peor no es eso, ¿no?
Porque yo sé que muchos escuchas probablemente les recetaron, porque era como la receta de la abuela, ¿no? De, no, tómate ivermectina y con eso no te va a dar tanto, De hecho, mucha gente se lo estuvo tomando como preventivo. Sí, como que no te va a dar, o si te da menos fuerte, ¿no? Cuando la ivermectina, pues te puede causar otras enfermedades, o porque pues, realmente te quita... secundario, sí. Sí, totalmente. Entonces debe de ser con mucho cuidado. Y lo grave no es esto. Lo grave es que, porque a final de cuentas es como una receta de la abuela que nos fuimos pasando. Y lo grave es que un gobierno agarre las recetas de la abuela y las ponga como política pública. Y sobre todo trate de avalar a través de subir un artículo científico en una plataforma médica, donde en días pasados se las acaban de bajar. Sí, claro. O sea, es un tema, además del volumen de inversión, ¿no? Que el volumen de gasto que hicieron. 29 millones de pesos. Es correcto. 29 millones de pesos que, hijo, para comprar un medicamento que no está aprobado, que realmente pues no te genera esto. Y creo yo que se va a volver un tema mundial y de estudio. Claro, la nueva variante de Omicron, amigo, que va a estar complicada, es más contagiosa todavía que Omicron normal. Y en tan solo 2 semanas, amigo, se acumularon 53 fallecimientos de niños y adolescentes en el país. Sí, me parece que también fue ya la primera muerte de un bebé en días pasados. Y sin embargo, las autoridades sanitarias pues la tratan de minimizar, ¿no? Pero creo que ya la población está viendo pues que nos está rodeando el bicho por todos lados, y que los que a lo mejor no nos hemos contagiado, pues ya tenemos, ya estamos rodeados, amigos. Literal, estamos rodeados de amigos, familiares, personas que trabajan con nosotros, ya infectados o que se han infectado, ¿no? La verdad es que las hospitalizaciones siguen subiendo, las infecciones, y seguimos con la misma cantidad de pruebas. O sea, eso es lo que aún no comprendo del doctor López-Gatell. Está complicado, y comparto o retomo, ¿no?, lo que comentabas el episodio pasado, ¿no? El tema de la comunicación creo que ha sido muy importante. No los veo realmente comunicando lo que nosotros como sociedad en el día a día, en las calles, nos damos cuenta. O sea, la realidad es que la ciudad, no sé si lo notaste, pero en la semana se ha estado... la gente se está encerrando, güey. Sí, ya las personas ya no están saliendo, ya no estamos saliendo como antes. Solo vamos a trabajar y de ahí a casa. Pues ya en algunas dependencias y en algunas oficinas se hacen guardias, ya no está llegando lo mismo. Platicaba el otro día con un vendedor de comida que me decía justo que le bajó la chamba porque las oficinas ya no van, o algunos están infectados. Y literal, es una cocina económica donde voy a comer y sin ningún problema. Claro. Y al platicar con él, pues me decía que sí, las ventas le habían bajado muchísimo, porque como dices, las personas, la sociedad se está encerrando, y volvemos a lo mismo que en algunas otras etapas de la pandemia. Lo mejor es hacerle caso al gobierno, pero de otros países, porque aquí no hay una comunicación correcta. Está mal, ¿sabes qué? Y comentamos también anteriormente la orden de investigación al subsecretario López-Gatell, que el presidente esta semana la tomó o la calificó como un acto de mala fe, el hecho de que un juez ordenara estas investigaciones, lo cual considero que pues es, nuevamente lo digo, es una falta de respeto para quienes desafortunadamente perdieron un miembro de su familia, o a quienes tuvieron o tienen secuelas
por estas infecciones. Y en general a toda la sociedad mexicana, porque creo que no es nada grato también estar enfermo. A quienes a lo mejor tuvieron una enfermedad leve, yo creo que pues no es deseable para nadie, ¿no? Ni tampoco algo como para pasar por alto el hecho de que todos fueron que todos tuviéramos una afectación, ¿no? Mira, yo creo que fue una mala comunicación del gobierno y un mal manejo de pandemias. Aquí no tuvimos nunca como en otros países donde se pudo contener los contagios, filtros sanitarios en los aeropuertos, en ninguno de los aeropuertos. No, ¿tú viste las imágenes del aeropuerto? Las filas, las salas, sí, llenas de gente. No, y nada más con los tapetes sanitizantes y unas jergas, ¿no? Literal no hubo, y tampoco en su tiempo no hubo esa contención de los contagiados. Simplemente se dejó que la gente se contagiara. Sí. Cuando ni siquiera tenías una certeza si eso te iba a servir. Y ya teníamos un antecedente en el Reino Unido de que se echaron para atrás la vuelta, ¿no? Te acordarás de Boris Johnson, el magnate y enfiestador del Reino Unido, que se tuvo que echar para atrás la decisión de que se infectara todo el mundo, de decir, bueno, vamos a estar en el 70%. Sí hicieron fiestas COVID, que para que te infectaras, ciertos mitos que a lo largo del tiempo, pero también en ese momento se veía que no era el método indicado para poder seguir, ¿no? Después de todo eso, bueno, ya hubo algunos temas anteriores a la pandemia, pero creo que ha sido muy accidentada también pues su administración, ¿no? Esta semana le renunció otra asesora. Sí. Qué bueno que no somos Inglaterra. Mira, yo creo que en el tema puntual del manejo de la pandemia, obviamente debe de ser el subsecretario López-Gatell, porque él tenía toda la facultad y sobre todo los conocimientos de cómo se tenía que manejar una pandemia. Claro, y no sé si viste que dijo que se había asesorado con su maestro de tesis. Claro, y dije, sí. Qué fácil es echarle la culpa a otras personas. Sí, claro. Cuando ni siquiera, y lo comentábamos en el capítulo pasado, se formó el Comité Nacional de Salubridad. O sea, no hay un consejo que decida como cuerpo colegiado, y porque él así lo quiso. Porque a final de cuentas, esta demanda se hubiera podido repartir dentro del Consejo Nacional de Salud Pública, pero sin embargo fue el único que quiso mitigar el riesgo de que le hicieran lo mismo que con la influenza, perdón. Es su influencia del presidente, claro, porque es una fuerza moral. La verdad es que entre sus malas declaraciones, su mal manejo de la pandemia, su mal esquema de comunicación, pues seguramente un juez va a tener que resolver si tiene responsabilidades penales, jurídicas, administrativas respecto al manejo de la pandemia, ¿no? Claro. Que lo ha hecho muy, muy, muy mal. Somos el cuarto país con mayores contagios y con mayores muertes. Sí, por lo menos una disculpa, oye, pues por los duelos, ¿no? De las familias. Claro. Yo creo que sería lo más importante. Pues qué complicado, hermano. Y otros casos complicados, la Casa Gris. La Casa Gris. Que sigue dando noticia, ¿no? Hoy el día de, aparte, espero que no haya otras noticias más graves. No sé, a lo mejor un estudio de rutina para el presidente, espero que no. Pero la Casa Gris sigue dando noticias, porque hoy Reforma acaba de sacar que efectivamente
después de un mes de que el hijo del presidente, José Ramón López, ocupara la residencia que actualmente vive, se le había dado una ampliación de un contrato a la empresa del dueño de la casa, ¿no? Claro. No, bueno, ya no vive ahí, pero vive en otra residencia. Ah, pues sí, tienes toda la... Sin embargo, en este periodo justamente tuvo 2 ampliaciones de contrato, la empresa Baker Hughes, en las que suman una ampliación por un 167% del contrato inicial, en un periodo, pues realmente creo que fueron 2 años, en un periodo de 2 años, sin aprobación del Consejo de Administración de Pemex. Fueron adjudicaciones directas realmente de esas, y que no son nada económicas, ¿no? Hablamos de 60 y tantos millones en el primero y 49 millones en el segundo. Y de dólares, ¿eh? De dólares. Correcto. Porque no hablamos en pesos. No, sería un escándalo. Sí, la verdad es que pues otra vez va teniendo problemas ahí el presidente. Y insisto, el tema de su discurso, claro, de austeridad, pues ya está roto, ya está fracturado. Y si sigue saliendo más, como al parecer va a seguir saliendo, se va a seguir hundiendo este discurso del presidente de la austeridad republicana. Sobre todo, ¿sabes qué? El tema credibilidad, yo creo que es importante. Van a tener que contratar a Tom Hanks para que les preste su credibilidad. Pero es complicado, ¿sabes? O sea, al final del día leí un tuit en la mañana que no recuerdo de quién era, pero decía: creo que los mexicanos por fin se están dando cuenta que López Obrador no era lo que parecía, ¿no? Digo, siempre lo decimos, ¿no? Este es un tema neutral realmente, pero sí creo que desde los debates, o sea, el hecho de cómo se expresaba de sus adversarios, o sea, sabíamos realmente cuál era el riesgo o a qué nos ateníamos con una administración por parte de una persona que a todas luces, pues bueno, tenía ciertos resentimientos, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es el tema, creo yo? Que los presidentes en México todos se lo agarran personal, y más, porque a final de cuentas lo vimos, es exactamente lo mismo que lo que vimos con Peña Nieto y su famosa Casa Blanca. O sea, no cambian las cosas, no cambia nada. Por ahí andaba circulando una columna. La compró Odebrecht, ¿no? No, se la había comprado otra constructora que es IGA. IGA, sí, ya me acordé. Que tenía varios contratos desde el Estado de México y con el gobierno federal de Peña, y que mágicamente la propiedad pasó a manos de la esposa, ¿no? Es que es una mala práctica. Al final del día creo que también desde la administración privada también vemos mal que los proveedores tengan ciertos detalles con quienes están a cargo de sus compras, ¿no? Sí, y es una práctica que, insistimos, pasa con los morenos, con los tricolores, con los azules, y que es una falta de transparencia que permite este intercambio de favores entre las autoridades, ¿no? Totalmente. Creo que lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Nunca te vas a equivocar cuando haces lo correcto, ¿no? Cuando haces las cosas bien. Exacto. Entonces, yo creo que va a seguir dando. Sí. Yo creo que sí. El PAN interpuso una denuncia entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigaran a Baker Hughes por estos temas. Sí, porque ojo, allá sí se castiga. Y yo creo que sí está teniendo implicaciones, porque ya el ex empleado de esta y dueño de las casas donde vivía el hijo del presidente ya salió a dar una declaración donde él decía que no sabía, ¿no?, que era el hijo del presidente. Que no sabía. Sí, no, es que entonces eso sí es un descarado, güey. Claro, pero ojo, en Estados Unidos se investiga y se castiga. ¿Que son los primeros que lo hacen? Claro.
pero por lo menos yo creo que va a tener una gran sanción la empresa por competencia desleal, porque a final de cuentas le quitó oportunidad a otras empresas americanas o de otros países, incluso mexicanas, de poder ganar esos contratos. Bueno, sí, de hecho hay un tema ahí, de una empresa mexicana, si quieres luego lo comentamos. Deberíamos hacer un episodio de Pemex. Tiene mucha tela de cortar. Es la carnita. Y no nada más, digo, a nosotros nos tocó, o a mí personalmente nos tocó vivir todo el escándalo del Pemex Gate, que podríamos empezar desde ahí, pero va desde los años 70, cuando se empieza a Cantarell a proyectar la influencia que tienen los Estados Unidos, los árabes en claro. Es todo un tema porque cómo nos impiden un poco de la Organización Mundial de Petróleo entrarle a las grandes ligas. Claro. Y bueno, de pasar de administrar la abundancia, estamos aquí hoy en recesiones técnicas, con inflación récord, seguridad ok, varios temas, ¿no? Pues realmente estamos viviendo el contexto de... A lo mejor fíjate que en eso tal vez sí tiene cierta razón López Obrador, ¿no? De algunas cosas que se vienen gestando desde el pasado. Sí, claro, es un acumulado de varios errores, ¿no? Pero al final del día, precisamente pues para eso está ahí, ¿no? Para, a través de un ejercicio administrativo, aminorar el riesgo, bajar los efectos, tomar acciones que pues evidentemente traten de voltear el tablero, ¿no? Los errores del pasado solo te afectan cuando tomas decisiones malas en el presente, amigo. Y creo que ha pasado en y muchos temas, ¿no? Sí. Está un poco complicado y el tema de la casa va a seguir dando, y yo creo que la credibilidad del presidente va a estar mermando bastante. Claro, ¿quién dijo que alguien de Estados Unidos dijo que se estaba volviendo un tema chavista? No, creo que la ex embajadora, no recuerdo. Sí vi el tweet, de verdad sí lo vi, pero no recuerdo quién era. Pero a raíz de esto, o sea, el enojo del presidente es evidente. Claro. Tan es así que el día viernes, el día de ayer, a la reportera y periodista Carmen Aristegui, que pues realmente todo el mundo la teníamos, siempre ha sido bastante objetiva desde que estaba con Pedro Ferriz en los años 90. Sí. Hasta acá, creo que ha sido bastante objetiva. Tiene un discurso también que defiende y que pues le daba apertura. Pero yo creo que mientras otros le cerraban los micrófonos, ella siempre los mantuvo abiertos a López Obrador, y mucha gente cercana a Carmen Aristegui los apoyaba. Y hoy se le fue a la yugular, prácticamente de vendida, conservadora y mala periodista, no la bajó. Pero bueno, es parte de ese enojo que tiene el presidente ahí por la Casa Gris, ¿no? Signo de y los va tiempos. a seguir dando. Sí, realmente es que es un tema, ¿no? Y tan es así que como bien lo comentaste, es una cadena de malas decisiones, de darle soporte a quien no le debería haber dado soporte. Tan es así que nos rechazaron 2 propuestas para embajadores en Panamá. Pues técnicamente es solamente una. A Pedro Salmerón, que pues realmente empezó la embajadora, la canciller de Relaciones Exteriores del gobierno de Panamá, diciendo diplomáticamente, como tenía que haberse dicho, tanto de aquí como para allá, pues que ya había mandado el posicionamiento del gobierno, claro, a través de una carta, ya, ¿no? Entonces, pues ya no se necesitaba otra cosa más. Creo que el gobierno mexicano, y especialmente el presidente, tuvo el mal tino de tratar de contestar de una manera
Yo creo que, híjole, la manera de cómo presenta la carta de renuncia de Salmerón se ve muy forzada, resulta. ¿no? Le dice la Santa Inquisición y todo esto. No, es un tema, no sé, es que ya es como una broma, hermano, no sé. Yo creo que le gusta ponerle retos a Marcelo, ¿no? Yo creo que le dice, ¿sabes qué? Te voy a meter el problema, te voy a crear un problema donde no lo tienes, Panamá. Entonces, a lo mejor una designación de un embajador que pudo haber sido suave, la convirtió en un problema el presidente. Y un muy mal manejo de comunicación, claro, nuevamente por parte de la presidencia de la República, ¿no? Súper mal. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que probablemente él tenga sus motivos personales para expresarse de esa forma, pero uno, no debería de hacerlo público, y dos, ¿dónde están sus asesores? Güey, no puedes hacer eso. No puedes primero revelar correspondencia entre países. Si uno no lo hace, claro, lo único que tienes que es corresponder, ¿no? Sin embargo, ahí el tema de la próxima designación es que desde ahí lo pone mal. O sea, tú no puedes tratar de designar o avisarle a un país sin antes consultarle a Jaciel va a ser mi embajador en Timbuktu. No, y aparte, ¿sabes qué? El tema de... O sea, del escándalo que existe realmente. Claro. El tema de Jesús, pues bueno, es otro tema diferente. Sí, claro, a Jesús pues realmente es un grupo de poder ahí. Bueno, ni siquiera de poder, una organización civil en Panamá. Yo creo que va a salir bien y nos va a representar muy bien en la República Panameña. Y no le veo mayor conflicto respecto a eso, que pudo haberlo hecho desde el principio, desde que empezaron los escándalos de Salmerón, y se acabó, ¿no? Es que el mensaje es tache, o sea, creo que ya lo vimos o lo vivimos con Salgado Macedonio, y ahora cuando él se pronuncia como el presidente más feminista que ha tenido México, y la realidad es que yo no he visto que nunca se pronuncie nada, ni en contra. ¿No? Es que, híjole, los valores, no sé si le ganan sus valores religiosos antes que sus valores democráticos. Creo que lo llevan a tomar ese tipo de decisiones. Y pues obviamente es un tema patriarcal. O sea, aunque tenga la mitad del gabinete siendo mujeres, pues realmente cuántas mujeres destacan, ¿no? O si su sucesora va a ser o quiere que sea una mujer, pues realmente, híjole, el nivel y la calidad de eso solo depende de cuántas lisonjas le puedan otorgar al presidente, nada más. No. Es un poco machista, creo yo. Y claro, mira que yo soy bastante machista. No, y además yo creo que el juego es bastante obvio. O sea, realmente el hecho de que, para mí, ¿no? Bueno, es mi lectura, que yo creo que es bastante obvio. Se quiere cubrir para que después Claudia, en su momento, si continúan en el poder el partido o hay un cambio, pues ya haya una negociación, ¿no? Sí, realmente. ¿Sabes qué pasa? Que Claudia nunca le ha dicho que no. Entonces, eso le gusta. Le gusta que no le digan que no. Y lo hemos visto con los periodistas, lo hemos visto con Monreal, lo hemos visto hasta con Marcelo en años pasados, ¿no? Que es un tema, ¿no? No sé si viste la entrevista que tuvo Loret de Mola con Palazuelos. Sí, donde ya lo estaba posicionando como candidato de MC, ¿no? Bueno, sí, posiblemente. Bueno, es el próximo, ¿no? Candidato a MC, porque es el único precandidato que se registró para competir en Quintana Roo, me parece, por MC, y que es el que ha generado más polémica, ¿no? Y a final de cuentas, en Quintana Roo, aunque no lo parezca, hay cierta ruptura de los grupos de Morena, ¿no? Y lo comenta, ¿no? No, pero me refiero al tema de que le pregunta a Loret que quién es el candidato de... Le pregunta si él quiere ser el presidenciable
Ah, ok, ya. No, o sea, después de gobernador quiere ser presidente y dice, no, ¿sabes qué? No me interesa. Y le pregunta sobre el candidato de MC para el 2024. Entonces él dice, bueno, hay candidatos... Luis Donaldo, ¿no? y Está Alfaro. Colosio, está Alfaro y a lo mejor hasta Marcelo, ¿no? Sí. Entonces, digo, no sabemos, todo puede pasar. Sin embargo, sabes que eso sí me gusta. Creo que de eso se trata la política. Pues no importa a lo mejor el tema de las rupturas o lo que sea. Al final del día, pues yo creo que son opciones, ¿no? Para los mexicanos al final del día. Claro. Y como lo comentábamos, diferentes proyectos, etc. Pero al final del día no se me hace tan mala opción. Sí, no. Pero... Ahora, no creo que le alcance a Marcelo solo, La verdad es que en 2012 se veía a Marcelo como candidato presidencial y por MC también justamente. Uh-huh. Y sin embargo, pues no se logró y lo lograron tumbar las mismas personas que hoy pues tienen o el presidente tiene a un lado, ¿no? Sí, pero bueno, al final del día, ¿estás de acuerdo que no hay una oposición clara? Y en eso nos referíamos al decir, la oposición puede venir de mismo dentro, ¿no? La oposición va a venir de dentro. Por lo menos hasta ahorita es lo que más se vislumbra, que la oposición o es Monreal o es Marcelo. Literal. No veo otra manera en que pudiera generarse un discurso opositor al gobierno de Andrés Manuel. Claro, no, de fuera no creo que venga, a menos que regrese Peña. Sí, no, lo veo bastante complicado, porque también en temas, y lo vemos en temas muy locales, que al final de cuentas también repercuten en temas nacionales, claro. Que es, por ejemplo, la salida de Sosa, salida de Sosa a... pues del penal de máxima seguridad a la libertad recordemos que Sosa está acusado por el tema, o Gerardo Sosa está acusado por el tema de está involucrado la en triangulación de la estafa maestra, ¿no? Que es lo mismo de Rosario Robles. Claro. Y el juez esta vez fue mucho más benévolo con él que con Rosario, porque pues lo dejó en libertad porque aparentemente está enfermo, que muchos especulan que pues es más por la coyuntura local y para poder salvar y darle confianza al grupo universidad que claro. Actualmente está en Morena, ¿no? Así es. Esto todo de cara a las elecciones para gobernador del estado de Hidalgo, ¿no? Sí, que cada vez se van poniendo más esto es más fuertes, ¿no? Y digo, los precandidatos ya están y creo que pues van a seguir los candidatos, que es Francisco Javier, que es claro. Julio Menchaca y Carolina Vigiano, ya están más que definidos, claro. Pero pues sin embargo abajo se siguen moviendo todavía líneas. Yo no sé si le tengan asueto, porque también había rumores para que saliera Cipriano Charres, ¿no? Por parte de Morena, que a esto le gusta jugar a Morena, ¿no? Ahora, lo que yo veo, tema, ¿no? Porque sí. Yo creo que dado el acercamiento del gobernador con el presidente, pues todo puede pasar. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Sí, no, nada está dicho, ¿no? Y nunca en una elección nada está dicho. Y yo creo que también puede desestabilizar un poco la salida de licenciado Gerardo, el tema al interior de Morena, porque recordemos que pues no lo quieren tanto varios grupos del interior de Morena. Y no olvidemos también que pues obviamente hay digamos que, o sea, Carolina y Cipriano no son desconocidos, ¿no? Así es. Entonces, todo puede pasar, amigo. Yo creo que realmente todavía es muy pronto como para definir ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar y cómo?
cómo se van a mover las fuerzas. Sí, todavía es ¿no? prematuro, o sea, hasta que realmente no tengamos algo bien establecido, aunque creo que el hecho de que Gerardo Sosa esté en libertad enfrentando su proceso todavía, pero que al final del día pues sabemos el peso que tiene dentro de Morena, pues también va a ser, considero yo, un obstáculo o un obstáculo más con el que tiene que lidiar Carolina si es que quiere llegar a la gobernatura. Claro, y no solamente, insisto, hay grupos dentro de Morena que pues seguramente no están muy contentos a que haya salido Gerardo y que pues se ponga a operar, ¿no? No sé si se ponga a operar dentro de Morena. ¿Tu personaje empieza con H? Más o menos, amigo. Entonces yo creo que no van a estar muy contentos, ¿no? Espero, pues no sé, espero que no haya rupturas por ahí, pero pues por lo menos se vislumbra, ¿no? Y claro, se vislumbra también como la ruptura que estamos teniendo ahorita en el Instituto Estatal Electoral con Guillermina. Con Guillermina, la ex presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que pues el Instituto Nacional de Elecciones, claro, el INE, la destituye de su puesto de presidenta del organismo electoral aquí en Hidalgo, y pone a la licenciada, a la consejera Adriana González como presidenta, ¿no? ¿Es presidenta interina o ya es definitivo? Es presidenta, ya es facultad del INE poderla nombrar dentro de los consejeros, solo que aquí pues faltaría completar los dos consejeros que quedaron fuera, que en este caso fue Guillermina y se me fue el nombre del otro consejero. Y pues la salida de Guillermina se basa pues en las pasadas elecciones por el problema del PREP, ¿no? Que contrató una empresa que no dio la certeza necesaria para que se pudieran llevar las elecciones como estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, requiere un tiempo extraordinario esta designación por el tema ahorita de la revocación de mandato, o ¿cuál es el paso a seguir? El tema ya inició y todavía puede la ex consejera presidenta iniciar un juicio de protección de derechos electorales, hasta donde yo sé, y puede revertir esa decisión del instituto. Sin embargo, por las características políticas, a mi punto de vista, yo creo que lo va a dejar ahí. No solamente ha tenido enfrentamientos con los representantes de Morena, sino también del PRI, también del PAN, también de casi todos los partidos políticos del estado. Y no supo llevar esa buena relación que debe de tener la autoridad electoral, claro, el árbitro en este entonces, para poder dar certeza y legalidad a los comicios, ¿no? Entonces, claro. Lo mismo que Lorenzo Córdoba, ¿no? Sí, le faltó ahí un tema, y hay un poco de la trayectoria de las personas que están haciendo carrera en el ámbito electoral, en el estado, pues fueron un poquito desplazadas, y llegaron con ella personas con poca experiencia, que pues terminó en este tema de la salida, ¿no? Claro, y siendo un ejercicio tan importante y tan representativo como lo fue las presidencias municipales y el Congreso local. Así es, ¿no? Yo creo que fue algo un poco desatinado, tal vez quiso tomar el riesgo, no digo que lo haya hecho por incompetente o de mala fe,
Pero tal vez quiso arriesgarse, al final del día, bueno, pues ya tomó la decisión y es la factura. Pero aquí vamos a una máxima. Si sirve, no lo arregles. Si funciona, no lo arregles. Claro. O sea, no lo muevas. Era algo que ya funcionaba, que ya estaba probado y que simplemente lo cambió y que pues le salió mal, ¿no? Claro, efectivamente. Pero no tenemos tema ahorita con las vacantes de los consejeros, o sea... Las va a tener que nombrar el INE. Ajá, tienen que esperar un tiempo, el Congreso local, tienen que esperar un tiempo, me parece que son hasta 30 días, de 30 a 40 días, Okay. de lo que pueden impugnar, y si es que no impugnan, entonces se da por un hecho, y el Congreso local ya tendría la necesidad de poder nombrar a otros 2 consejeros, de hacer la convocatoria y todo esto, pero sin embargo el organismo local electoral sigue funcionando con normalidad y de todas maneras el Instituto Nacional Electoral va a apoyar a la realización de estos comicios. Fíjate que esto va a ser muy... bueno, no sé qué tan importante o qué tan pueda tener qué influencia pueda tener para las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que bueno, va a ser obviamente importante, pues digo, van a ser consejeros nuevos, va a ser un tema obviamente, y es que están pasando muchas cosas en el estado, Alejandro. Este fin de semana el mañanero, el presidente estuvo en Hidalgo, sí. Dio su mañanera desde Pachuca, bueno, desde el C5, ¿no? Estaban en el C5. Y tuvimos una fuerte presencia de manifestantes de la CENTE, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por un tema, ¿no? Un tema que traen ya de algunos ya meses, ¿no? Sí, pues por lo menos desde diciembre el tema de la falta de pago a los pensionados y jubilados del Estado, que le afecta mucho, ¿no? No entiendo muy bien, estaban en un bono, justamente. Ahí, hasta donde yo sé, es que el Congreso local no autorizó el presupuesto para ese bono y el gobierno y la Secretaría de Educación Pública pues ya no tuvo dinero para poder pagar. Ok. Entonces, desde ahí parte todo este esquema, pero recordemos que la nómina de educación de los maestros pues es federal y es un dinero que el gobierno federal pues por lo menos como lo hizo en Michoacán, con la CENTE, dijo sí lo tengo pero no lo doy, ¿no? Entonces están ahí los maestros, el sindicato el 31 ya regresaron a clases presenciales, dejaron la huella pero siguen en protesta y están haciendo este tipo de manifestaciones para poder pues meter un poco presión tanto al gobierno federal como al gobierno local, claro, para que se puedan mover y que consigan esos recursos que pues es algo que ya es ganado, ¿no? Es un derecho ganado. Al final del día exactamente, hablamos justamente como lo que pasó con el INE, ¿no? Hablábamos de no transgredir los derechos laborales, ¿no? En este sentido, yo creo que pues obviamente el CENTE tiene todo el derecho de exigir para sus agremiados el cumplimiento de un acuerdo, ¿no? Claro. Ahora, pues localmente, ¿qué pasa, no? O sea, Nueva Alianza está en participación con Morena, ¿no? O bueno, han estado en coaliciones. Entonces creo que hay un fuerte conflicto. Realmente no sé si hay algún tema por ahí interno. Sin embargo, creo que de cualquier forma, al ser derechos de los trabajadores y más de los jubilados, pues debe de cumplirse si ya estaba sí, si ya estaba, ¿no? Por ejemplo, ahí el tema que ya nos metemos al tema político de Nueva Alianza, que obviamente es
un partido allegado a los maestros, que es dirigido por maestros. Claro. Y al no levantar la voz, me parece que tienen un diputado en el Congreso local. Uh-huh. Y sin embargo no han podido es pluri, creo, ¿no? Sí, así es. Entró por la vía plurinominal y no logró que el tema de los jubilados lo tenga ahí. De hecho, en el Congreso pues parece que no les importa tanto resolver este tema, ¿no? Dejaron a la Secretaría sin ese presupuesto, lo redireccionaron con pretexto de la austeridad republicana y han metido en problemas no solamente al gobierno local, no solamente al gobierno de Mar Fayad, sino a la educación en Hidalgo, claro. Que después de una pandemia, híjole, el tema no le veo pronta solución, sobre todo porque lo veo como un arma por parte del gobierno federal y por parte de Morena para poder presionar de alguna manera tanto a los maestros como al gobierno del estado, ¿no? Yo creo que sería interesante platicar con alguien que esté dentro para saber un poco más, repito, ¿no? O sea, yo, considero que es importante que se resuelva porque tanto la ciudadanía es afectada, en este caso pues la educación de los jóvenes, de los niños, o sea, no es algo desconocido, ¿no? O sea, sabemos que probablemente esto ya había por ahí alguna tenebra. Algo ahí escondido. Sí, claro. Sin embargo, creo que pues es un arma de doble filo que el hecho de que si existía un acuerdo, si al final del día estás jugando con ellos, me refiero en el mismo equipo, pues que a la mera hora les den la vuelta, ¿no? Porque pues no olvidemos que la mayoría del Congreso pues también es de Morena, ¿no? Claro, y literal no te puedes meter con los derechos laborales de nadie. Y pues el CENTE se ha mantenido pues equilibrado. Sin embargo, yo creo que es un tema que vamos a estar viendo en las próximas semanas, en los próximos días, hasta que no se resuelva, ¿no? Claro. Hasta que no lleguen los pagos y vamos a ir viendo manifestaciones. Esperemos que solamente sean manifestaciones y no lleguemos más allá, claro, como en otros estados, y que pues se llegue a un acuerdo y que ningún gobierno o en este caso el sindicato lo puedan ocupar como un arma política de toma y daca para estas elecciones. Bueno, pero al final del día estás de acuerdo que será una consecuencia de, ¿no? Sí, yo creo que, como siempre estamos diciendo que somos neutrales, pero al final del día, como dice el meme, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando al final del día sabemos que muchas veces, si no es a través de la presión, los gobiernos no ceden, ¿no? Así es, lo vimos en Michoacán, ¿no? Y lo seguimos viendo con los problemas de la gente, que la gente otra vez quiere tomar las vías del tren. En Hidalgo creo que son más conscientes y más tranquilos en ese aspecto. Espero que se resuelva bien y que no lleguemos a cosas como pasaron en Michoacán o pasaron en Guerrero o en Oaxaca, ¿no? Claro, no, es importante. Yo creo que definitivamente tienen que seguir presionando en ese sentido, porque es un derecho que ya tienen ganado sus trabajadores, ¿no? Claro, y digo, seguramente van a salir varios actores del magisterio, como el profe Moisés, como Alejandro, la profesora Mirna, pues a lo mejor a dar respaldo o a tratar de ir haciendo esto, ¿no? Y obviamente pues el diputado, a ver qué dice el diputado de Nueva Alianza en el Congreso local, pues sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, ahorita que precisamente tocas el tema de otros actores, o sea, creo que es importante también porque al final del día, pues es como la otra parte, ¿no? El otro... Todas las partes juegan aquí. Exactamente. No sé si ya se hayan pronunciado alguno. No he visto. Hasta ahorita no he visto. Pero no olvidemos que tanto Alejandro Soto como Moisés Jiménez Sánchez pues actualmente están buscando justamente eso, ¿no? O sea,
nuevamente tener un papel importante dentro de, o generar un contrapeso a través de Podemos, pues como hemos visto en su actividad, ¿no? Que busca pues un proyecto, ¿no? Diferente, pero sí, pues todavía este tema yo creo que nos va a dar para muchas semanas. Esperemos que se resuelva pronto. Sin embargo, veo que, o por lo menos lo que logro ver, es que va a ser un poco lento que se arregle todo. Claro, sí, pero bueno, pues esperemos, amigo. Esperemos que no. Sí, no. Por el bien de los niños. Sí. Esta semana ha sido una semana de muchas noticias. Creo que ya nos hemos prolongado un poquito. Sí, de hecho, les agradecemos más que en otros episodios. Sí. Pero creo que bien, ¿no? Bien. Se tocaron por los temas que nos parecieron más importantes y que vislumbramos que nos puede dar más que comentar, ¿no? Mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Sinceramente, pues les agradecemos mucho que realmente nos den esta oportunidad de brindarles este resumen, este análisis de las noticias más relevantes de la semana. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y el estarnos viendo en este podcast de política y cosas peores. Cosas peores. Hasta luego. Gracias.